En clases anteriores aprendimos a obtener el modelo dinámico tanto en el espacio de las articulaciones como en el espacio cartesiano. Con el primero pudimos establecer una función de control que calcula en tiempo real el torque que se suministra a las articulaciones para que alcancen una o más posiciones deseadas. En el otro caso, el modelo cartesiano y su sistema de control calculan la fuerza que el efector final debe tener para alcanzar una posición deseada con una velocidad determinada. La fuerza calculada es transformada al espacio de las articulaciones gracias a la matriz jacobiana. Sin embargo, estos modelos solo pueden utilizarse para calcular el torque en las articulaciones o la fuerza en el efector final. En ambos casos todo depende de lo que ocurre en el efector final. Entonces, ¿cómo podríamos conocer las fuerzas y torques en cada eslabón de forma individual a partir de lo que conozcamos en el efector final? Una forma sería obtener el modelo dinámico cartesiano de cada cuerpo rígido en el robot, pero eso consumiría demasiado tiempo en términos computacionales. La mejor opción es estudiar los fenómenos dinámicos de forma individual en cada uno de los eslabones, pero esto depende de la tarea que realizará el robot. Vamos a generalizar suponiendo que existe un robot con múltiples cuerpos rígidos donde el efector final aplica una fuerza sobre cierta superficie. Esta tiene una fuerza de reacción, la cual se describe como la fuerza F, aplicada desde el marco I+1 hacia el marco inercial, todo visto desde el marco I+1. Esto significa que la superficie tiene su propio marco, el cual se relaciona directamente con el marco inercial. Por lo tanto, para realizar la acción de forma correcta, el marco en el efector final se debe alinear con el marco en la superficie, de forma que la fuerza se transmite directamente en sentido opuesto y así existe un equilibrio estático y dinámico en ambos. Tal como ocurre con los vectores que definen la distancia entre dos marcos, las fuerzas cambian de sentido cuando son negadas. Por lo tanto, la fuerza en el efector final se puede describir como aquella que actúa desde el marco inercial hacia el marco I+1, todo visto desde este último. Con esto podemos desacoplar el sistema y observaremos que el conector entre el efector final y el cuerpo rígido tiene una fuerza de reacción, la cual actúa desde el marco I+1 y se propaga hacia el iésimo marco, el cual se encuentra en el eslabón del robot y que tiene un centro de masa que no está alineado con aquel en las fuerzas del efector final. Si colocamos esta fuerza en el eslabón, el sentido de análisis cambia tal como lo mostramos hace unos momentos, aunque debemos encontrar una forma para describir esta fuerza en términos del centro de masa, ya que este es el punto donde las fuerzas y torques se concentran. La forma más sencilla es orientar la fuerza a través del producto entre la matriz de rotación, que describe la orientación del centro de masa y la propia fuerza. Esto descompone el elemento respecto a los ejes del marco que queremos utilizar como referencia. Su magnitud sigue siendo la misma, pero la dirección y el sentido se alinean con el marco que queremos estudiar, en este caso el centro de masa. Esto genera una fuerza de reacción que, debido a la transformación que acabamos de realizar, ya se encuentra alineada con el marco en el centro de masa. A partir de aquí solo debemos hacer una suma de fuerzas dinámicas, donde el resultado será igual a la masa del eslabón, que es multiplicada por la aceleración del centro de masa. Esta es la ecuación de Newton, y como lo mencionamos antes, el centro de masa es el punto donde las fuerzas y torques se concentran, por lo que la aceleración se debe describir en función de este punto. Al juntar todos los elementos, podemos establecer las direcciones de cada uno y así construir nuestra suma, por lo que solo debemos acomodar los términos para conocer la fuerza de reacción en el extremo del eslabón. Este resultado puede simplificarse, ya que en clases anteriores aprendimos a calcular la aceleración lineal y angular de cada centro de masa. Si bien todo fue expresado en términos del marco inercial, podemos considerar que esta aceleración se obtiene a partir de una transformación de marcos, la cual se da con el producto entre la matriz de rotación del centro de masa que estamos estudiando y la aceleración que estamos buscando. Así solo despejamos la matriz de rotación y podremos conocer el valor de la aceleración del centro de masa vista desde su propio marco. Por lo tanto, nuestra ecuación se simplifica. No olvides que la fuerza que estamos calculando ya se encuentra alineada al centro de masa debido a los términos que la componen. Además, el cálculo de esta aceleración lo vimos en clases anteriores, así que te invitamos a revisarlas en caso que quieras aclarar algún punto antes de continuar. Ahora supondremos que el efector final no solamente aplica una fuerza, sino también un torque que se propaga hacia la base de este cuerpo, y tal como ocurrió con la fuerza, este torque se debe alinear con el centro de masa al multiplicarlo por la matriz de rotación del marco analizado. Ten mucho cuidado con este torque, porque se encuentra en el cuerpo rígido, pero no se relaciona con ninguna articulación, es decir, este torque no
no es aquel que se debe suministrar a una articulación para mover uno o más cuerpos rígidos, solo es una reacción mecánica que se propagó hacia el cuerpo rígido, no es una acción generada por la articulación en el cuerpo rígido. Debido a que los torques mecánicos o momentos de una fuerza son el producto vectorial entre una fuerza y una distancia, debemos definir las distancias hacia el centro de masa de cada fuerza en nuestro cuerpo rígido. Entonces la ecuación de equilibrio del sistema establece que la suma de torques o momentos en el centro de masa será igual a la ecuación dinámica de Euler. No profundizaremos en su derivación ya que eso es tema de mecánica vectorial, pero contáctanos si deseas una clase sobre ello. Para la suma de torques o momentos, primero consideraremos el torque propagado desde el efector final y la respectiva reacción en el extremo del eslabón, además del producto vectorial entre las fuerzas dentro del cuerpo rígido y la distancia entre cada una hacia el centro de masa. Con esto podemos unir ambos lados de las ecuaciones, lo que nos da un resultado extenso. Sin embargo, lo reduciremos más adelante. Antes de eso, ordenaremos los términos para que podamos conocer el torque de reacción en el extremo del cuerpo rígido. Lo que sigue es encontrar una forma para definir las distancias en esta ecuación. Podemos partir de que a través de nuestra cinemática directa podemos calcular la posición del centro de masa y del marco móvil en el extremo del eslabón. Entonces, la relación entre estas distancias se da a través de la suma vectorial que ves en pantalla, donde solo basta con acomodar los términos para conocer parcialmente una de las distancias que queremos calcular, pero ya que la dirección del vector debe cambiar, podemos cambiar el signo en la operación tal como lo hicimos con la fuerza al inicio de esta clase. Y para transformar este vector para que sea visto desde el marco en el centro de masa, basta con multiplicar la ecuación por la forma inversa o transpuesta de la matriz de rotación. Esto se explicó hace unos momentos cuando transformamos la aceleración en el centro de masa. Podemos seguir el mismo razonamiento para conocer esta otra distancia, solo que ahora necesitamos calcular la cinemática directa al iésimo marco móvil. Este también se puede obtener a partir del algoritmo de cinemática directa. Entonces acomodamos términos y hacemos la transformación del vector al multiplicar por la matriz de rotación en forma inverso transpuesta. Con esto será más fácil calcular el torque, pero no ayuda en la simplificación de la ecuación, por lo que vamos a proponer unos cambios en las fuerzas que la constituyen. La ecuación contiene este término, cuya definición matemática la establecimos al inicio de la clase. Entonces podemos expandir términos cuando es multiplicada de forma vectorial con la distancia señalada, aunque al sustituir se genera una ecuación más extensa. Sin embargo, estos elementos pueden agruparse ya que tienen términos semejantes. El producto vectorial no desaparece, más bien se reagrupan los términos en un producto vectorial con una suma entre las distancias que definimos anteriormente, por lo que nuestra ecuación se encuentra simplificada y definida en términos que podemos calcular más fácilmente. Con estas ecuaciones es más que suficiente para que puedas utilizarlas en tu robot. Solo recuerda que están diseñadas para trabajar con números y actúan del efector final hacia la base del robot, por lo que no recomendamos utilizarlas para obtener ecuaciones simbólicas, ya que será un proceso excesivamente lento, incluso para una computadora. Para tener un cálculo único de fuerzas y torques al mismo tiempo, podemos agrupar ambas ecuaciones en forma matricial. Lo primero es establecer las fuerzas y torques que vamos a calcular en un solo vector, además de considerar aquellas que provienen de otro cuerpo rígido. Luego construiremos una matriz conformada por la matriz de rotación y los productos cruz en forma matricial. Este operador lo vimos en la clase sobre control en espacio cartesiano y cinemática diferencial con cuaterniones duales, así que te recomendamos ver esas clases en caso que tengas alguna duda. Ahora solo nos faltan los términos relacionados con las aceleraciones lineal y angular, las cuales se pueden agrupar en un solo vector. Además que crearemos una matriz con aquellos términos que multiplican a las aceleraciones. Y por último, estableceremos un vector que contenga el término no lineal en el cálculo del torque. Este no puede descomponerse como los anteriores, pero sí podemos simplificar sus términos. Debemos recordar que un tensor de inercia se describe comúnmente en función de un marco inercial. Sin embargo, en la robótica utilizamos la descripción de este tensor de inercia en función del centro de masa de cada cuerpo rígido, por lo que podemos hacer una transformación entre marcos al realizar la operación que ves en pantalla. Esto significa que nuestro tensor de inercia depende de la matriz de rotación del centro de masa, que al ser multiplicada tal como aparece en nuestra ecuación, se puede simplificar ya que el producto entre estos dos términos da como resultado una matriz identidad. Entonces esto se reduce al resultado que ves en pantalla y que podemos sustituir en nuestra ecuación para simplificarla aún más. Este tensor de inercia se describe en función
función de la base del cuerpo rígido, así que es más fácil obtenerlo a través de un software de dibujo o manualmente. A simple vista la ecuación no se redujo, pero el tiempo de cálculo computacional se reduce ya que no debemos transformar el tensor. A este resultado se le conoce como Grange y es un vector de 6 filas por una columna que almacena las fuerzas y torques en cada marco de nuestro robot. Podemos utilizar la ecuación completamente cuando los marcos de referencia que estamos estudiando se encuentran en un cuerpo rígido. Sin embargo, existe al menos un caso donde esta ecuación cambia radicalmente, y es que todo depende de la forma en la que fueron establecidos los marcos móviles del robot durante la cinemática directa. Vamos a suponer que hicimos el análisis del Grange de este eslabón. A través de la tabla de parámetros de Navitt-Hartenberg, nosotros conocemos su postura respecto al marco inercial. Este depende de una articulación. El cuerpo rígido que continúa el análisis tiene un marco móvil que no está alineado con el que acabamos de analizar. Incluso está separado por un marco móvil intermedio debido a que nuestra cinemática directa, por alguna razón, necesitaba de ese marco para alinearse con el siguiente. Ya que estas ecuaciones trabajan desde el efector final hacia la base del robot, tienen que utilizarse en cada marco que constituya nuestro sistema. Esto significa que no podemos saltarnos este marco móvil aunque no esté relacionado directamente con un cuerpo rígido. Lo que debemos hacer es trasladar el mismo Grange que acabamos de calcular a este marco móvil, al considerar que sus valores son iguales, y una vez que trasladamos el Grange de un marco a otro, podemos utilizarlo para estudiar sus efectos en el otro cuerpo rígido, utilizando las ecuaciones que vimos anteriormente. Por último, debemos considerar algo muy importante relacionado a los efectos en las articulaciones. Esta ecuación calcula las fuerzas y torques que afectan al cuerpo rígido y que pueden ser utilizadas para conocer sus esfuerzos y deformaciones, y también pueden ser utilizadas para calcular la fuerza o torque que cada articulación necesita para desplazar el cuerpo rígido. Esto es algo muy fácil, ya que el punto donde se encuentran las reacciones es el mismo donde se encuentra la articulación. Entonces podemos trazar el eje de acción de la articulación tal como se muestra en pantalla. Sin embargo, debido a que el Grange se propaga del efector final hacia la base, debemos considerar que el eje de acción de la articulación también se dirige hacia allá. Por lo tanto, podemos obtenerlo al calcular la forma inversa o transpuesta de la matriz de rotación de esa articulación. Esta puede obtenerse a partir del cálculo de la cinemática directa. Entonces, si la articulación en el marco analizado es rotacional, solo debemos multiplicar el torque calculado por el eje de acción. Así conoceremos el torque que debe tener la articulación para desplazar el cuerpo rígido. Incluso puedes incluir términos como el rozamiento viscoso y de Coulomb, lo que daría resultados más cercanos a la realidad. En caso que la articulación fuera un actuador lineal, puedes utilizar el mismo principio, solo que con esta tomarás la fuerza calculada y la multiplicarás por el eje de acción de la articulación. Al final todo parece una serie de ecuaciones complejas, pero son muy útiles para sistemas que trabajan en tiempo real. Incluso también pueden ser utilizadas para conocer esfuerzos y deformaciones en los eslabones y así escoger los mejores materiales para nuestro robot. Ten en mente que si los marcos móviles en tu sistema están mal organizados, la ecuación no funcionará. Así que la mejor recomendación que podemos darte es que procures utilizar el mínimo número de marcos móviles para construir tu robot y que exista una congruencia entre cada uno de ellos. Otro consejo es que no utilices este modelo para calcular las ecuaciones simbólicas de tu robot, ya que es un proceso muy lento incluso para una computadora. Al final todo depende de lo que tú quieras analizar y qué tan complejo quieres que sea tu análisis. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.